¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas, qué bueno que están aquí acompañándonos en este inicio de semana y en un nuevo programa de El Salvador Today. Hoy quiero darle la bienvenida a la licenciada Dalila Arriaza, presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador. Licenciada, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Ustedes. Estamos para servir en APES. Muchísimas gracias. Hoy queremos conversar sobre este caso que nos tiene conmocionados a todos, pues otro de tantos que debemos sufrir en El Salvador, como es el asesinato de la periodista Carla Turcios. Enseguida volvemos hablando de eso, pero recuerden que nuestro primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Son las 9 de la mañana con 24 minutos y por supuesto que queremos agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se unen a esta transmisión en vivo. Licenciada, le reitero la bienvenida, de nuevo gracias por aceptarnos la invitación y pues qué en realidad tremendo se vivió el día de ayer, porque temprano en la mañana conocimos de la desaparición de la colega, la periodista del grupo LPG, Carla Turcios, para horas más tarde nada más enterarnos que su cuerpo pues ya había sido localizado y pues asesinada de una manera bastante salvaje, digamos. Sí. Esto pues es una tragedia obviamente a nivel familiar, como cada muerte que ocurre en El Salvador, principalmente por el hecho de que cuesta, desde el principio sabemos que va a ser difícil alcanzar justicia en este caso. Las estadísticas nos dicen que lo más probable es que el asunto quede en la impunidad. Primero quisiera preguntarle cómo a nivel institucional APES recibe esta noticia y un poco también a nivel personal cómo la recibe usted, cómo se enteran además y la impresión que queda luego de enterarse de los detalles de este caso. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos en este caso y otros similares, ¿verdad? Pero principalmente en este momento el caso de la colega Carla Turcios, que conmocionó desde un primer momento. En El Salvador, el que te digan hay una persona desaparecida, de repente podría volverse hasta normal, porque escuchamos de esa noticia a cada momento. No significa que no golpee y no sea trágico, pero suele pasar. Pero no se da con frecuencia desapariciones en periodistas, al menos no en esta época. Entonces, cuando empiezan los primeros comentarios en un grupo que tenemos de Junta Directiva de APES, nos informan que ha desaparecido la colega Carla Turcios de la prensa gráfica. Empezamos a movilizarnos, a coordinar esfuerzos para poder estar preparados, ¿verdad? Y con la esperanza que siempre tenemos de que pueda estar en una buena condición, ¿verdad? Que pudiera encontrársele con vida. Esa es la esperanza que teníamos. Claro. Entonces empezamos a organizarnos, a correr la voz a las instituciones con las que estamos ligados en APES. ¿Hay un mecanismo para tratar de acelerar estos casos o proveer algún tipo de protección o diligencias tal vez especiales en el caso de periodistas, porque como usted lo dice no es común, pues, y además de ser una profesión en esta época, ¿verdad? Ajá. Y además es una profesión de riesgo, digamos, principalmente para el reportero que tiene que estar recabando información, imágenes en los lugares donde ya sabemos que la seguridad pues ya de por sí es mínima. Es mínima. Pues de inmediato la Junta Directiva de APES lo que hace es comunicarse en otro grupo que tenemos de la Mesa de Protección a Periodistas. En esa mesa estamos conectados con decanos de algunas universidades, coordinadores de carreras de periodismo y comunicaciones de otras, Iniciativa Social para la Democracia, ARPAS, ASPIES, que es Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador. Entonces, con todas esas personas conectadas, nosotros podemos de repente comunicarnos y decirles, está pasando eso, debemos alertarnos. Paso siguiente, en el sitio web de APES, apes.org.sb, está la sección de alertas, así se le llama, que es justamente
emitir una alerta cuando algo le sucede a un colega o a una colega y categorizarlo, es decir, si ya se sabe que es feminicidio, pues colocarlo ahí. Si es amenazas contra la libertad de expresión, se coloca en esa casilla. Tiene diferentes categorías, ¿verdad? Y hay una que es amenazas a la vida, hay otra de asesinatos, intimidaciones. Eso se puede encontrar en el sitio web de APES. Inmediatamente cuando las horas pasaban y no se sabía nada, pusimos ya la alerta. Nos comunicamos también de parte de la Junta Directiva de APES con el esposo de Carla, ¿verdad? Para ver en qué podíamos ayudarle. Tratamos de contactar a algunos colegas del mismo medio, de la prensa gráfica, compañeros de Carla, a ver qué pasaba. Entonces, el momento, como ustedes pueden comprender, como tú puedes comprender, empieza a ponerse tenso, porque mientras las horas pasan y no sabes nada, empieza la incertidumbre y decir, ¿qué pasa? Hay algo ahí que creo que es bastante trascendental también cuando usted habla de la incertidumbre y eso. Esto es algo que viene, que queda y resuena por varios días y afecta sin duda el trabajo de quienes estamos, digamos, en los medios de comunicación y tenemos la responsabilidad a veces de enfrentarnos a situaciones bastante tensas. Nada más ayer, por ejemplo, cuando también se dio otro caso muy tremendo, ¿no? Que es el asesinato de 4 personas vinculadas a un agente de la policía y los periodistas tenían que estar en esa zona, en una zona bastante conflictiva, digamos, mucho control de pandillas, y era como entendible que había de parte de ellos una afectación en ese sentido, en esa noción de seguridad que pueden tener, en esa noción que a veces, digamos, es como una esperanza más que otra cosa, ¿no? Una esperanza de que por ser periodista se nos va a tener tal vez un poco más de respeto, un poco más de refreno de parte de cualquiera que tenga intención de agredirlos, pues, principalmente. Al menos eso se espera. Eso se espera, ¿no? O sea, anticiparíamos también esto, como le digo, algo que resuene por mucho tiempo en el trabajo periodístico, pues. No solamente del medio donde ella trabajaba, sino en general. Yo esperaría que esto no se vaya al olvido tan pronto, porque es una de las situaciones que creo que nos ha llevado también a la impunidad. El hecho de que nosotros, que somos muchas veces las víctimas, que somos los que estamos en riesgo y riesgo de muchos lados, si somos los que tenemos la capacidad de hablar y de denunciar, no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Entonces creo que en buena hora, sí, de una cosa sumamente triste y trágica, pero tomamos el valor para hablar, para denunciar. Yo creo que sí va a resonar por mucho tiempo. Por otra parte, quiero que también comentarte que cuando pasaba el tiempo y el esposo de Carla pues decía que no se le encontraba, porque él estuvo, parece que conectado en una red social, ¿verdad? Como comunicándose. Nosotros contactamos al ministro de Justicia para preguntarle si él conocía del caso. Sabemos que lo primero es como la búsqueda técnica, ¿verdad? Se mueven la policía, se mueve quien tenga que hacerlo, y después uno ya busca, por ejemplo, al ministro, al fiscal, pero en este caso nosotros quisimos hacerlo pronto porque estamos conscientes que cuando se habla de un periodista, de una periodista, estamos hablando de un defensor de derechos humanos. Nosotros los periodistas, tu labor, la labor de todos los que trabajan en este medio y en otros medios, es una labor pública, porque se defienden los derechos de los demás. Entonces creímos que era oportuno que el ministro de Justicia, si él podía ayudarnos, lo hiciera. Entonces nos comunicamos, no conocí el caso en ese momento, pero de inmediato se informó, luego me llamó y me dijo, sí, ya estamos corriendo con ese caso, pero ¿qué más sabe usted? Me dijo, y bueno, nosotros lo que sabíamos era lo que la familia estaba diciendo, específicamente el esposo. Sin embargo, hubo buena voluntad de él para ponerse a trabajar en esta situación. Ayer se dio una conferencia también, no sé si esta conferencia de parte del director de la policía habrá dejado tal vez, un ánimo positivo luego de la información que, tanto lo que compartieron como lo que dijeron que no podían comentar.
Pues de alguna manera es positivo el hecho de saber que las autoridades en las que debiera haber siempre confianza realmente están actuando como debe ser, el deber ser. Porque estamos tristes. Hay una profunda tristeza en todo el gremio. Lo digamos o no, claro, pues se nos nota en los rostros. Y sabemos que es así. Pero nos pondríamos peor, nos desmejoraría el ánimo si sabemos que la policía no está actuando ni haciendo nada. En este caso, ver que el director de la policía se expresa y dice, al menos hasta dónde van las indagaciones, lo lanza al público, eso es alentador, porque esperamos que tampoco se quede con lo de ayer, ¿verdad? Sino que continúen las investigaciones hasta dar con él o los culpables, que llegue a su término. Quiero que hablemos precisamente de eso, ¿no? Porque el tema de la impunidad es, creo yo, lo que mantiene o lo que va avivando el fuego de la violencia aquí en El Salvador, de la criminalidad. Pero le pido que me acompañe, por favor, a una primera pausa comercial. Enseguida regresamos. Amigos y amigas internautas, también ustedes quédense ahí, por favor. Son las 9 de la mañana, 34 minutos. Siempre el agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo, Bitácora SD, quienes se unen a nuestra... Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias. Continuamos en El Salvador Today, que bueno que puede permanecer en nuestra sintonía a través de sus diferentes dispositivos. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp habilitado para sus preguntas y comentarios. Es el 70 17 48 87 a su total disposición. Licenciada, sin duda es importante, creo yo. Imagino que tal vez a nivel institucional tienen también esta noción o no sé si otros planes al respecto, porque como gremio también creo que debemos aprender de otros gremios, el gremio médico, de abogados, otros que hemos visto aquí en El Salvador, que ante casos no solo de homicidio, ¿no?, sino de otro tipo de abusos, que se unen y demandan el cumplimiento de la ley, en este caso, que se haga justicia. Tengo que decirlo así, lastimosamente creo que nuestro gremio, el gremio de periodistas, somos un poco atomizados, ¿no? Estamos cada quien por su lado, a partir de diferentes circunstancias, también de la misma inestabilidad del trabajo en los medios privados, principalmente hace temer, digamos, despidos si alguien de pronto se ve involucrado en trabajo gremial, digamos. Pero es particularmente importante, y quiero saber su opinión en este caso, si considera tal vez particularmente importante en este caso, ejercer presión a nivel público. Definitivamente. Y estoy invitando desde ayer a todos los que nos puedan escuchar
que no paremos de presionar, de pedir, de exigir a las autoridades que definitivamente puedan insistir y que puedan resolver, que puedan indagar hasta llegar a las últimas consecuencias. ¿Qué pasó con Carla? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Cuál va a ser la pena para ellos? Es decir, no podemos ver un caso más, solo verlo pasar y solo decir nos solidarizamos aquella vez, esta otra y hoy de nuevo. Pero algo debe pasar aquí con nuestras autoridades. Y sí hay que exigir, ¿verdad?, que no se quede esto en la impunidad. Tú dijiste algo importante que también fue mencionado ayer en la conferencia de prensa que tuvo la Mesa de Protección a Periodistas. La impunidad alimenta este tipo de situaciones y alimenta la violencia y la hace crecer. Acá cualquiera puede hacerte cualquier cosa y ya no tenés ni siquiera que salir de la casa. O sea, llegan a tu casa. Entonces, sí, no, o sea, se ha violado incluso la santidad del hogar en el sentido de que supuesto, donde uno se siente más seguro, ¿no? Ahí la han llegado a sacar a ella. Y por eso mismo hay que investigar. Si hay que llegar hasta la familia, es decir, no hay que descartar nada. Si hay que investigar allí internamente, bueno, hay que hacerlo en todos lados donde se tenga que hacer, pero no puede ser que una profesional, una mujer llena de vida, madre, quede esa situación como otras en el pasado. Por ejemplo, el caso de Roxana Cortés Barrera. ¿Te recordás de ese caso? Sí. En Apopa, una expresentadora también de televisión. ¿Qué pasa con nosotros ahora? ¿La hemos olvidado? ¿O solo queda levemente en el recuerdo? Pero otra colega, una ciudadana, una profesional. El caso de Nicolás García, el locutor, ¿verdad?, en Ahuachapán, una radio comunitaria. Correcto. Y así, ¿cuántos? Samuel Rivas de Canal 21, este es el último que vivimos, que igual nos golpeó a todos, pero ustedes díganme, ¿qué resolución tenemos de esos casos? ¿Qué se nos ha dicho? ¿Han tenido ustedes a alguien acá en su medio diciendo esto y esto sucedió con este caso y quedó ya todo claro? Eso es lo que pasó. No tenemos. Y en el caso de Samuel hubo incluso, se mencionaron algunos nombres, ¿no?, de presuntos pandilleros que operaban en la zona, pero no va más allá de menciones que todavía no son concretas, pero una resolución formal y definitiva. ¿Y qué se va a hacer? ¿Cuál es la condena al final? ¿Quién es el autor material e intelectual? Entonces, eso es lo que pedimos con el caso de nuestra colega Carla, que no nos siga pasando como gremio, que no nos siga pasando como Estado salvadoreño, que no tengan que venir organismos internacionales a presionarnos, o a presionar la CIDH de fuera, la UNESCO o las embajadas. No, si es que nosotros debemos exigir desde acá, como colegas y como medios, que se haga justicia. Hay, digamos, cierta también facilidad, creo yo, por el hecho de ser periodistas, por el hecho de tener acceso a los medios, ¿no?, de poder hacer un poco más de ruido en este caso, ¿no?, un poco más, y eso de ruido equivale en realidad a más presión a nivel público para que las autoridades precisamente tengan la diligencia, ¿no?, de operar en estos casos como deben hacerlo. Ahora, esto, y quiero pedirle su opinión al respecto, como que plantea tal vez un poco de conflicto más a nivel político. ¿Por qué? Porque estamos en un año preelectoral, porque el actual gobierno se ha visto muy golpeado por los resultados electorales y ejercer presión sobre un caso como este, digamos, sería como echar sal en la herida también, y puede haber de parte de algunos, bueno, eso ya digamos de las directivas de cada medio, puede haber como alguna oposición al hecho de estar demandando constantemente justicia. ¿Han analizado ustedes ese aspecto? Nosotros creo que en el tema político partidista esperaríamos que no se mezclen las cosas. Es decir, no estamos ajenos a considerar que en algún momento se puede aprovechar de cualquier lado, ¿verdad?, y de cualquier color político, pero
no quisiéramos que eso pasara, porque no honraríamos la memoria de Carla, no respetaríamos a su familia ni a sus colegas de la prensa gráfica. Es decir, si utilizar incluso en las redes sociales, yo no suelo comentar, prefiero estar así, con más paz y más tranquilidad, pero sí observo que algunas personas comentan y un caso tan delicado y tan triste como el de Carla ya la están politizando. Y yo digo, ¿por qué? Ha muerto una colega, hay que verlo desde otra perspectiva. Estamos en un país totalmente inseguro, entonces hay que, como dijo la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos el día de ayer, en la misma conferencia, es decir, una solución para el tema de la inseguridad, pero una solución integral, no ponerle color de bandera política. Eso es lo más mezquino que podemos hacer en este momento, utilizar el dolor para beneficiarse de cualquier tipo, sí, totalmente mezquino y no válido, ¿verdad? Precisamente es que, digamos, cuando se dan casos como este, opera mucho el tema del simbolismo, ¿no? Los humanos actuamos así, a partir de señales, de símbolos. Sí. Entonces, el caso de Carla, pues por ser tan emblemático, tan abierto, tan público, es también se vuelve un símbolo, ¿no? Y a partir de la resolución que pueda tener ese caso, creo yo que tendría también una influencia muy marcada sobre la percepción del trabajo en seguridad que tiene desde las autoridades actuales. ¿Cómo lo consideran ustedes? Realmente hay todo un comportamiento que la población ha venido observando respecto al trabajo del sistema de seguridad en El Salvador. Ya sea como la población lo califique, positivo o negativo. En el caso particular de la colega, nosotros vimos un accionar inmediato de la policía, hay que decirlo, hay que reconocerlo, y no es que sea, qué bueno que lo están haciendo, no, ese es el deber ser, así debe ser, así se debe actuar. Como dije, el ministro de Justicia también mostró mucha apertura. Es más, tenemos hoy una reunión con él en Capres. Esperamos poder, junto a otros jefes de medios, poder expresar lo que necesitamos como gremio, y esa apertura desde APES y desde la Mesa de Protección a Periodistas la agradecemos. Ahora, esta es una oportunidad que nuestro sistema de justicia, que las entidades a las que les corresponde indagar y llegar hasta un buen término, lo hagan realmente. Porque esta vez estamos dispuestos todos a no callarnos. Y esperamos que ustedes se sumen también. Que esta vez no se nos vea silenciados en 1 o 2 semanas porque se nos olvidó el tema. Excelente. Quiero pedirle que me acompañe a una nueva pausa, licenciada. También tenemos que hablar un poco sobre las medidas de seguridad que son necesarias para todos los periodistas en general, ¿no? Y especialmente los reporteros que, como ya lo decíamos, cubren tanto el área judicial como los sucesos que se dan todos los días en este tema de violencia. Pero enseguida regresamos, por favor. Siempre el agradecimiento para los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se suman a esta transmisión en vivo. Enseguida volvemos.
Continuamos en El Salvador Today y quiero recordarles también que estamos en las diferentes redes sociales. En Twitter nos puede hallar como @CronioSB, en el caso de mi cuenta personal como @LuisAlvarado. Licenciada, también hay que preocuparse sin duda porque no sucedan más casos como este, ¿no? Sí. Y pues hemos visto también con preocupación cómo se han dado algunas agresiones a periodistas en escenas de algunos crímenes violentos o en otro tipo de circunstancias también. Quisiera saber qué medidas de seguridad desde APES y otras instituciones, especialmente desde la Mesa de Protección para Periodistas, qué medidas se están promoviendo para que los periodistas tengan en cuenta a la hora de las coberturas, especialmente esas más delicadas. Definitivamente estamos trabajando desde 2016 en la Mesa de Protección a Periodistas, conformándola. Ahora que ya está formada esta mesa, que incluso la PDDH como representante del Estado está dentro de la mesa, ¿verdad? Ahora entonces nos corresponde seguir trabajando y desde la mesa surge la Ley para Protección de Periodistas. No tenemos una ley específica que puntualmente aborde situaciones que tienen peculiaridades, porque nuestro trabajo tiene algunas peculiaridades, sí, claro, que han sido invisibilizadas, como por ejemplo, y yo sé que cada profesión la tiene sus peculiaridades, pero por ejemplo el periodista, ya lo decías, sale a la calle y ya está en riesgo, porque estás todo el tiempo tratando de buscar la verdad, y cuando dices la verdad no siempre hay gente que se siente cómoda con esa verdad, entonces va trastocando algunos intereses de entrada del periodista, está en peligro. Entonces por esos riesgos y otros que acentúan todavía la vulnerabilidad del gremio, que puedo mencionar la situación laboral, es uno de los gremios, y quisiera escuchar si hay otro igual, pero sabemos certeramente que es uno de los gremios que más desprotegido laboralmente está, que es el gremio periodístico. Entonces, entre todas estas situaciones y otras que agravan, ¿verdad?, las condiciones en las que trabajamos, necesitamos una ley integral para la protección de periodistas. Esta ley integral no debe contemplar solo protección por el riesgo físico, sino también el riesgo económico. Y por qué no decirlo emocional, sí, porque el periodista está constantemente en medio de situaciones violentas y luego no tiene un tratamiento emocional, entonces o psicológico. Entonces vemos que la ley que se está preparando ahora desde la Mesa de Protección a Periodistas es urgente. El sábado anterior se llevó a cabo un taller importante con un consultor que es quien está armando ya cada artículo que va a ser parte de esa ley. Se reunieron varios periodistas de diferentes medios de comunicación para opinar respecto a cómo se lleva esta ley. Esperamos pronto darles mejores noticias respecto a eso. Luego, otra acción muy concreta fue asesorarnos con organizaciones que trabajan en la autoprotección para entrenar a los periodistas. Es el caso de IREX. Les contactamos y para el periodo preelectoral y el propio día tuvimos un entrenamiento quizá un poco como corriendo por el poco tiempo, pero se estableció un número de alertas, un número de denuncias concreto. Ese número ya queda de manera permanente también para las elecciones presidenciales, y cualquiera que se vea en riesgo ya puede marcar ese número, que pronto se los voy a brindar. Pero no solo se estableció ese número, sino un equipo de trabajo y un centro de monitoreo de agresiones contra la prensa en la oficina actual de APES. De ahí estuvimos recibiendo todo tipo de llamadas y todas están debidamente clasificadas y ordenadas ya estadísticamente. Son acciones concretas. Sabe, hay una situación muy peculiar que yo quería comentar, ¿no? Por trabajar en televisión conozco más que todos los casos que se dan a partir de la cobertura que se hace, por ejemplo, en presentaciones de reos. Y lo traigo a colación por el caso de Samuel, ¿no? Porque hubo un aspecto por ahí que se mencionó al respecto. Y es que, por ejemplo, los camarógrafos de televisión tienen que presentarse, ¿no? Cuando la policía hace estas ruedas de reos y empiezan a dar información, y están ahí, digamos, los detenidos, que la mayoría, pues, pandilleros, personas que están entre los 100 más buscados, cabecillas principalmente.
Y sucede, ¿no?, que, bueno, como usted lo dice, ¿no?, el periodista que económicamente está también en algún grado desprotegido, puede vivir en una zona donde el detenido opera. Es digamos, vecino es también. vecino, lo conocen de algún modo y entonces lo identifican. Esto pone en riesgo su seguridad, pues obviamente porque el pandillero se siente de algún modo agredido, vulnerado, ¿no?, por el hecho de que lo están grabando en video. En televisión hemos visto las quejas, ¿no?, pues los señalamientos que nos hacen algunos de nuestros compañeros camarógrafos, y la indicación es pues simplemente suspender, ¿verdad?, la cobertura, que no se arriesgue bajo ninguna circunstancia la vida del periodista, del camarógrafo, por una cobertura. Pero esto tal vez evidencia lo extendido que está este problema de seguridad. ¿Qué se puede hacer al respecto en una situación así? Porque lo mismo ocurre con los fotoperiodistas, por ejemplo, sí, y también los periodistas que están cubriendo el área judicial, policial, de pronto tienen que enfrentarse con algún detenido y resulta que vive en la misma colonia, en el mismo pasaje, tal vez. ¿Qué se puede hacer así? Realmente es urgente tener un mecanismo de protección, que es una petición que llevamos este día, un mecanismo de protección a la prensa, en donde jueces, policías, fiscales, todos estén unidos con articuladamente trabajando de mano de los medios de comunicación y de las organizaciones de periodistas. Un mecanismo en el que se pueda reaccionar prontamente. Lastimosamente, como no se ha tenido, hay situaciones que incluso quizás nosotros mismos desconocemos, que han obligado, han presionado que algunos colegas se vayan del país. Hace poco tiempo, quizás menos de un mes, se fue del país un colega periodista que lamentablemente en reiteradas ocasiones solicitó, para tomar un poco el mismo ejemplo, solicitó se le cambiara el tipo de cobertura, se le cambiara de sección, lo solicitó a su jefe inmediato y no le escucharon. O sea, de ahí también que dentro de las mismas jefaturas en los medios debemos despertar, que la conciencia se nos active. Si tenemos la posibilidad de ayudar a un colega, ¿por qué no hacerlo? ¿En dónde está la humanidad también nuestra, no? No se le ayudó. Este colega vivió situaciones muy penosas hasta tener que estar refugiado, ¿verdad?, en la Cruz Roja un tiempo. No podía ni llegar a su casa. No digo el nombre por el momento, en su momento se va a conocer. Sin embargo, tuvo que salir del país. Ya está muy lejos de su tierra y puede ser que esté en mejores condiciones, pero tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar su tierra. Es decir, emocionalmente también esto es un choque. Es como que a la fuerza, ¿verdad?, te vas al exilio. Entonces, lo más urgente es un mecanismo de protección a periodistas en donde no se nos vea como enemigos o como peligrosos, sino todo lo contrario, como defensores de derechos humanos que necesitamos protección de la policía, de los fiscales, de los jueces, de todo el sistema de justicia. Hay una situación que también creo yo, se plantea muy complicada. Por ejemplo, las coberturas que se dan durante los operativos policiales. En alguna medida, la presencia de medios durante estos operativos es también garante del buen accionar de la policía. Así es. Más sin embargo, tenemos el mal precedente, ¿no?, de casos de abusos policiales, ¿verdad?, de casos de ejecuciones extrajudiciales que también, digamos, en los agentes policiales han creado una especie de imagen negativa del periodista, ¿no? Porque, y se lo digo por experiencia personal, he notado que algunos oficiales, algunos agentes, ¿no?, tienen la idea de que los reportajes que se publicaron por diferentes medios fueron malintencionados, ¿no? Y ya, bueno, ellos no dicen fulano de tal o tal medio, dicen los periodistas, ¿no? Son los que están en esta... y algunos colegas me han contado eso, ¿no?, que llegan a las coberturas a veces a una escena que está resguardada y lo primero que hacen es preguntar, ¿y usted de dónde viene? Y usted, o sea, en una actitud que tal vez no es necesariamente violatoria del derecho, pero sí, digamos, que ya despierta demasiada sospecha, se vuelve muy compleja además. ¿Cómo cree que afecta eso
no solo el trabajo periodístico, sino el derecho que tenemos todos los salvadoreños a conocer la verdad, a conocer y fiscalizar el actuar de nuestras instituciones y nuestros funcionarios públicos. Lo que sucede es que muchas veces se teme a ser cubierto o que una cámara te haga una toma o que se escriba de lo que hiciste porque no tuviste un accionar ético según lo manda tu profesión. Entonces, si desde la policía el actuar es correcto y es conforme a los procesos de ley, ¿por qué va a haber temor? ¿Y por qué se nos va a estigmatizar? Si estamos informando lo que se vio y los procesos de captura, los procesos de allanamiento, si todos los procesos se hicieron conforme a la ley, no hay por qué temer, no hay por qué estigmatizar al periodista, que solo llegó a hacer su labor. Vámonos al otro lado, como decimos en El Salvador, de la tortilla, ¿verdad? Sí. Si el periodista informa éticamente, sin abusar de los datos o trastocarlos, o si no lo hace él también el jefe de prensa en la sala de redacción, no trastoca, sino que respeta realmente los hechos como sucedieron tal cual, tampoco hay por qué temer señalamientos. Es decir, debe haber ética periodística, un respeto, un apego a la ética periodística, y a veces también se nos olvida. Sí, claro. Pero también debe haber ética de parte de los cuerpos que están para impartir justicia. Sí, eso sería el ideal, y uno sueña con una sociedad así, ¿no? En donde la policía respete, y si tiene que capturar, hace la captura, si tiene que allanar, allana, pero en base a los procesos de ley, y en donde el periodista informa éticamente y correctamente, no para valerse de la violencia para buscar más likes o para generar más rating, etcétera, sino porque es un derecho de la población estar informado y un derecho nuestro acceder a la información. Y cuando esas dos, o sea, precisamente cuando se distorsionan esas dos funciones, ¿quién pierde? La sociedad, perdemos todos, se pierde la confianza, se pierde algo que nunca debiéramos tener ese lujo de perder, que es la credibilidad. Correcto. Que ningún ser humano ve como conveniente perder la credibilidad, es decir, ni la esposa, yo ya no creo en vos, perdió la credibilidad, ella media salida da y ya sospecha, ¿verdad? Lo mismo es con el periodismo o en cualquier situación, en cualquier área. El gobierno una vez pierde la credibilidad, un partido una vez pierde la credibilidad, perdió mucho con la población. Un funcionario X, Y o Z. O sea, debiéramos cuidar como un lingote de oro la credibilidad. ¿Y cómo? Bueno, actuando con ética. Bueno, licenciada, quiero darle las gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos, definitivamente creo que el gran mensaje, la gran esperanza que nos queda hoy es que no quede en la impunidad del caso de Carla, como una forma también de protegernos a todos y hacer un homenaje también a los periodistas que ya perdimos en el camino, ¿no? Precisamente por esta situación que vivimos. Sí, definitivamente que sea algo exhaustivo y que no nos tengan 3 años esperando, 4, 5, ¿verdad? Y luego se olvida, sino que sea pronto, que se nos dé una respuesta lo más pronto posible y contundente. Eso es lo que esperamos del caso de Carla y de los otros anteriores, ¿no? Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por a el tiempo que nos ha dedicado. Por el espacio. Muy amable, gracias. A ustedes también, amigos y amigas internautas, es un verdadero placer siempre poder llevarles las discusiones de estos temas que deben ser de nuestro interés. Y siempre, por supuesto, agradecemos a Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos han acompañado a lo largo de esta entrevista completamente en vivo. Recuerden que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.